Hola, queridos patitos, aquí estamos para hablar del libro de Pedro Luis Urete Santamarina, el concierto económico vasco, una visión personal en el punto número 2, es decir, en el libro número 2, porque existe el concierto económico. Un tema muy importante, sobre todo para vascos, también para navarros, por el gemelo univitelino que dice Pedro Luis Uriarte, que es el sistema de concierto y de convenio económico. Pero ciertamente vamos al asunto, como es la presentación de esta segunda parte de la obra. Porque evidentemente tiene varios títulos. Hicimos el libro octavo entero, aquel de En defensa del sistema de concierto, para que vamos a ir haciendo el camino para explicar cómo surge y cuál es la historia del sistema de concierto y por qué es tan especial en el ámbito del País Vasco. Por tanto, ciertamente, la parte segunda tenemos las fuentes de legitimación del concierto económico. La legitimación histórica es indudable. Un concierto queda legitimado en términos de compensación moral. El concierto ha sido legitimado constitucionalmente. La legitimación estatutaria resulta trascendental. El actual concierto es un pacto refrendado por una ley estatal. La legitimación política es evidente. La legitimación judicial del concierto se ha logrado con mucho esfuerzo. La legitimación social es muy elevada. La legitimación económica está certificada. Evidentemente luego hay una componente respecto a un país con una impronta diferenciada. Cada país es un mundo. Euskadi acredita elementos diferenciales de gran significación, una sociedad de características propias, una orientación estratégica singular, una economía con rasgos particulares, un armazón financiero más sólido, una administración más sana, un modelo de país equilibrado y valorando la impronta diferencial del País Vasco. Hay luego tres cuestiones a tener en cuenta. Euskadi no es el paraíso. El concierto requiere la existencia de un entorno modélico, un sistema de singular transferencia. No, transferencia es lo que hay que hacer para cumplimentar con el estatuto. Un sistema de singular trascendencia, poco percibida por los vascos. Bueno, hay que hacer pedagogía. Y a modo de conclusión de la parte segunda, pues estaría que el concierto económico es columna vertebral de la autonomía vasca y un protagonista clave en la transformación de Euskadi. Pues ciertamente, contenido de la segunda parte. Tras haber completado esa primera parte, los cuatro títulos que habría en la primera parte, de la que igual en un momento hablamos, en la que el autor, Pedro Isguard de Santa Marina, ha tratado de realizar la obligada presentación del autor y una necesaria introducción de la obra. Pues vamos a entrar ya en el contenido de la obra. Después de tantas páginas, lo estarás deseando. Pues sí, te garantizo que compartimos anhelos. Su objetivo es complicarte la vida, es decir, explicarte, apreciado lector y lectora, que en estas líneas generales del concierto económico determinar su aportación de valor y señalar su claridad con la razón del éxito del País Vasco, que no radica únicamente la existencia del concierto económico, como muchas veces se dice malintencionadamente. En esta parte además se abordarán dos importantes cuestiones: la legitimación del concierto y las señas de identidad del País Vasco, cómo se puede acreditar que cuenta con una impronta diferenciada. El título primero, Fuentes de legitimación del concierto económico, es especialmente importante porque lo que tratamos de fundamentar es las fuentes que justifican la existencia del concierto económico. Hemos identificado nueve diferentes: histórica, moral, constitucional, estatutaria, legal, política, judicial, social y económica. Todo ello te lo explicaré con mucho gusto en los capítulos correspondientes, pero ya que has podido apreciar el calado que tiene este título. En el título segundo, titulado Un país con una impronta diferenciada, se aborda también una cuestión de singular importancia. Lo que trato de defender es que, además de las razones de legitimación explicitadas en el título anterior, el País Vasco tiene un derecho a existir a un sistema de relación con el Estado diferenciado, precisamente
porque tiene una impronta diferenciada. No se trata de hacer explicaciones sociológicas ni señalar que los vascos somos mejores en una u otra cosa, sino justificar con estadísticas oficiales estos elementos diferenciales que pueden justificar un sistema de relación con el Estado en el plano tributario y financiero, diferente al de las otras 15 comunidades autónomas, las de régimen común. En este título se analizan las características de la sociedad vasca, se valora la orientación estratégica que ha seguido, sus políticas públicas y privadas en el pasado, se valoran los rasgos peculiares de su economía, se explican las características financieras diferenciales del resto del espacio económico, se justifica la existencia de una administración pública más sana que otras referencias estatales y finalmente se señala que el modelo del país se viene siguiendo en Euskadi es más equilibrado que el de otras realidades. Como habrás podido deducir en este título, se tocan cuestiones muy delicadas que pueden ser falsamente malinterpretadas. Por ello, te anticipo que no defiendo que el País Vasco sea la mejor o el peor de los territorios, o sea, que sea mejor o peor que otros territorios. Lo que pretendo justificar simplemente sin entrar en valoraciones comparativas cualitativas, porque cada país es un mundo, es que este país tiene elementos diferenciales en relación con otros. En el título tercero de esta segunda parte pretendemos inducir en tres cuestiones que creo que debes de tener en cuenta. En primer lugar, quiero dejar claro que cuando nos acercamos a la realidad vasca no estamos ante el paraíso, como todos los países y territorios. Euskadi tiene puntos positivos, algunos de los cuales se deducen de la lectura de los dos títulos anteriores, pero también aspectos negativos. No existe ningún país en el mundo que no los tenga y que no tenga además limitaciones, y que el territorio vasco no es una excepción. En un segundo capítulo pretendo insistir en algo que ya se apuntaba en el título anterior, es decir, que para que el concierto se mantenga en el tiempo requiere de la existencia de un entorno modélico que es la que ha podido y sabido acreditar en el pasado, y de ahí su supervivencia a lo largo de más de 137 años. Finalmente, en este título quiero hacer referencia a una cuestión que me preocupaba especialmente. Es el hecho de que, a pesar de los elementos diferenciales que conlleva y la aportación decisiva que ha hecho para poder construir un modelo de autonomía exitoso, estamos ante un sistema de singular trascendencia, pero que sorprendentemente está poco percibido por la ciudadanía vasca. Una conclusión importante que quiero trasladarte porque merece reflexión y reacción. La parte segunda termina con el título cuarto, en donde se pretende resumir a modo de conclusión los planteamientos anteriores, reforzar la idea de que el concierto económico es la columna vertebral de la autonomía vasca y protagonista clave en la transformación de Euskadi. Como en el caso de la primera parte, esta se completa con anexos, en este caso solo tres referencias bibliográficas, índice onomástico y bibliografía utilizada para la segunda parte. Y sin más, queridos patitos, seguiremos con las fuentes de legitimación en el siguiente vídeo.